Hola, bienvenido al Camino Millonario del Alma. Yo soy Valeria Montiel y me da un enorme gusto que el día de hoy estés aquí. Aplausos para ti por todos los avances que ya has vivenciado, que ya has experimentado a lo largo de estos días. Pareciera incluso un camino ya bastante largo de tantos procesos y de tantos movimientos internos que has estado percibiendo. Sin embargo, apenas llevamos unos cuantos días. Entonces imagínate todo lo que viene por delante con todo esto que vas a estar aplicando. Bueno, sin más, vamos a adentrarnos en el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que es el pensamiento promotor o el pensamiento raíz. Acuérdate, solamente existen dos tipos: mi pensamiento raíz de miedo, mi pensamiento de raíz de paz. Tu termómetro en la vida por el que te vas a estar guiando van a ser cualquiera de estos dos puntos. Si tú sientes miedo, pues entonces tus actuares, tus consecuencias, tus acciones, o sea, todo lo que vas a empezar a vivir a través de eso va a tener que ver con tu pensamiento raíz. Entonces se te puede presentar escasez, preocupación, vas a empezar a tener como todo este recuerdo de situaciones que no te encantaron desde que eras niño o niña. Y que acuérdate, el ego son las creencias heredadas que no funcionaron y que no solo a ti, sino a tus antecesores también les han generado mucho dolor y sufrimiento. El hecho de que tú ya estés aquí, que ya esté tocándote conocer toda esta información, no solo es para ti, sino para que ya rompas esos patrones, para que ya haya una transformación y no nada más de tu línea, porque acuérdate que en las leyes humanas crecimos pensando que todos íbamos a ser como moleculitas o bolitas de familias y que si habías nacido en una, pues ahí te ibas a quedar y que los demás no importaban. Entonces que tenías que cumplir lo que papá, mamá, abuelos, bisabuelos y todos los antecesores estaban cumpliendo, como tu linaje familiar. Sin embargo, ahora tú con todo esto te estás dando cuenta que en realidad eres un espíritu, una experiencia de cuerpo, eres una alma también, eres una mente reactiva si estás basándote en el miedo o una mente creativa si te basas en el alma. Y entonces te puedes dar cuenta que puedes construir ya una vida propia. Y que no es necesario que si ellos tuvieron cáncer, que si ellos fueron pobres económicamente, o que si ellos fueron sobreprotectores, o que si ellos hablaban del miedo, entonces tú tenías que repetir eso. Hoy ya sabes que puedes convivir de manera distinta, porque todas esas raíces que ya no funcionaron, que ya no son útiles, le puedes agradecer, las puedes honrar y les puedes decir bye bye. Es muy posible que como todavía no se te ha hecho un hábito el empezar, ojo, no es el que pienses positivo, sino que pienses o sientes a través del alma. No se trata de esta actitud positiva todo el tiempo, aunque no te encanten las cosas. Entonces acuérdate de este principio, no vienes a la vida a vivir lo que te gusta, mucho menos lo que no te gusta, sino lo que te encanta. Entonces, allá afuera nos dicen, pues es que esfuérzate un poco más para ver que todo es positivo, porque ahí te vas a dar cuenta que puedes vibrar en otra energía. Ahí radica un asunto, que si esa emoción no ha sido sanada, no ha sido soltada, no ha sido liberada, por lo tanto, aunque tú le eches muchas ganas y mantengas esa famosa actitud positiva, esa raíz se sigue manteniendo dentro de ti. Por lo tanto, el día de mañana, pues a lo mejor no sale en el tema del dinero, pero sí sale en un asunto de enfermedad, o sí sale en un asunto de accidente, o sí sale, ¿sí? O sea, va a empezar a salir o a proyectarse de diferentes maneras,
porque lo que no está solucionado de raíz, lo que no está arrancado o transformado de raíz, pues entonces te va a dar los mismos resultados proyectados en diferentes situaciones y en diferentes momentos de la vida. Por eso es tan importante que estés aquí, porque este es un entrenamiento mental para el deshacimiento de tu ego, para que pases por ese puente de comprensión que es bio, que es conectar con la vida, no con la supervivencia, y entonces puedas atravesar ese puente y puedas conectar ya desde tus percepciones mentales con esta seguridad y certeza de que ya estás en un camino de abundancia. Siempre la abundancia existe, solamente que nuestras máscaras del miedo, nuestras máscaras del ego, son las que no nos permiten ver eso, porque nos creímos esta idea de que estamos separados de esta energía superior, llamada universo, llamada cosmos, llamado Dios, como ves. Entonces, fíjate en esto. ¿Cuántos de ustedes citarían el miedo como su principal motivación para el éxito? Obviamente, muchísima gente no levantaría la mano, no diría yo. Entonces, ¿cuántos de ustedes citarían la seguridad como uno de sus motivadores principales para el éxito? Lo más probable es que tú ahorita levantes la mano y me digas, claro, me quiero sentir seguro, segura, estable, y por eso quiero generar todo ese dinero para que entonces yo ya pueda tener en el banco, para que entonces yo sepa luego que puedo voltear y que puedo generar cualquier acción que yo desee. Solamente que es importante que escuches esto. Tanto la seguridad como el miedo están motivados por exactamente lo mismo. El hecho de que tú busques seguridad, ojo con esta palabra que dije, busque seguridad, entonces, pues obviamente está viniendo de la inseguridad, la base. Si yo busco algo es porque aún no lo encuentro dentro de mí. Entonces, ¿esto qué significa? Que esta seguridad, entre comillas, es solamente la punta del iceberg y que en lo más profundo, en lo más inconsciente, tú sigues actuando desde el miedo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sin embargo, qué interesante darnos cuenta de esta parte. Como los seres humanos no nos guiaron, no nos mostraron el camino del alma, nos dijeron que había que luchar y que había que atacar y contraatacar, porque con ese miedo que ya todo mundo, con ese miedo con el que todo el mundo vive, pues tú vas creyendo que es justificado y que entonces por ahí tienes que seguirte. Entonces, ojo, el dinero no es la raíz del problema, es el miedo. Lo que es aún peor es que el miedo no es solo un problema, sino también un hábito que traes dentro de ti. Por lo tanto, tener más dinero únicamente lo que va a cambiar va a ser el tipo de miedo que tú tengas. En la vida no vienes a conseguir jamás dinero. ¿Por qué? Porque entonces tu base es, pues que vienes a la palabra trabajar significa tortura. Entonces, si yo estoy buscando algo, es porque no lo estoy encontrando dentro de mí. Y empiezan a surgir estas preguntas. Una vez que vas logrando tener ese dinero, el temor que generalmente va surgiendo, o las preguntas que van surgiendo son, ¿y si pierdo lo que he ganado? O si los demás se dan cuenta que yo ya lo gané y me lo quieren quitar, porque me van a robar, me van a asaltar, me van a secuestrar, o me van a pedir dinero, o van a creer que soy el rico, el rica de la colonia y entonces me van a rechazar, o todos ahora me van a querer por el dinero. ¿Cómo le voy a hacer con Hacienda o con estos organismos en donde hay que pagar cierto tipo de intereses o impuestos? Entonces, hasta que tú llegues a la raíz de tus problemas, vas a poder como disipar, como ir eliminando ese miedo. Porque no habrá cantidad alguna que pueda ayudarte hasta que tú no sanes esa raíz del miedo.
Entonces, parte de los ejercicios que has estado realizando en las conferencias o en los seminarios que he dado, pues justamente tienen que ver con eso. Acuérdate que no solo es importante que escuche los audios, sino que realice los ejercicios, las dinámicas, las prácticas del espíritu, de la abundancia, que día a día estás y has estado realizando junto con tus declaraciones y junto con tus decretos. Acuérdate, primero es declaración y después es decreto. Entonces, vivir desde el miedo y luchar para ganar ese dinero, para ya no tener miedo, pues no son modos de vivir demasiado inteligentes si lo vas checando. Hay algunas personas que actúan movidos por el miedo, no solo porque no lo tienen, según ellos, sino porque se sienten motivadas a alcanzar el éxito a nivel económico para demostrar su valía, que sí importan. Y no hay cantidad de dinero suficiente que pueda aumentar tu valía. No puedes convertirte en algo que ya eres, y valía significa que ya eres un ser valioso. Entonces, las personas, mucha gente busca generar ese dinero para demostrar lo que vale, y entonces se empieza a convertir en una forma habitual de vivir. Sin embargo, cuando tú estás enfocándote en demostrarle a los demás algo que tú crees, piensas, en ese momento sientes que no eres, pues tu dolor o tu vacío se va a empezar a acrecentar, porque es como una herida interna. O sea, ya te rajaste, ya hubo algo que te dolió demasiado porque no lo lograste procesar al escuchar conflictos tras conflictos con los padres, con la sociedad, que todos sufren por ese tema. Entonces tú dices, es que esto es fuerte, ya traigo un dolor, una herida. Lucho y nunca acabo de luchar y sigue esa herida. Ya me divorcié, ya me quitaron las cosas o ya le quité las cosas, pero de todos modos ni siquiera es la herida por la persona. Acuérdate que nunca sufrimos por los demás, sufrimos por nuestras heridas internas que se nos fueron gestando desde pequeños y que sin embargo no atendimos. ¿Cómo es que muchas veces creemos que lo atendemos? Pues hablando de ella y contándole a todo mundo. Pero eso no significa sanar, eso significa curar, como ponerle un curita a la situación. Sin embargo, sanar tiene que ver con liberar la emoción, con conectar, con ponerte en disposición para que entonces sea liberado desde la raíz. Y entonces así tus patrones van modificándose. Es importante la sanación, es importante la liberación, porque si no, ante cualquier cosa siempre vas a sentir que no vales lo suficiente o que no eres lo suficiente y se te va a estar proyectando en el dinero. Hoy tienes dinero y algo pasa, de repente ya no tienes nada. Todo parte de una misma base. Si te vas fijando, siempre se trata de ti mismo, de ti misma. Recuerda esto tan importante, tu mundo exterior es en todo momento un reflejo de tu mundo interior. Tú crees y tú piensas porque los demás te dijeron, porque así lo percibiste o porque tú quieres mantenerte en esa idea porque piensas que con eso vas a crecer. Porque es bien importante o bien interesante darse cuenta cómo ya es habitual el sufrir. Porque es como la creencia de, si yo sufro, el universo se va a dar cuenta que estoy sufriendo, o los demás se van a dar cuenta, y por lo tanto, pues yo mismo o yo misma me voy a obligar a salir de ahí. Entonces me genero ansiedad, inconscientemente me genero pánico. No solo genero las ganancias primarias, que sería como la queja para que alguien llegue y me salve. Pero no todo el mundo te puede estar salvando a cada instante. O sea, al final esta es tu vida y tú te vas a la cama sufriendo o realmente pues reencontrándote contigo mismo o contigo misma. Tú decides, solo hay dos caminos, o vives desde el miedo o vives desde la abundancia. Y la abundancia, acuérdate, en la abundancia ya vives.
No se trata de que haya una diferencia entre lo material y espiritual. Y aquí quiero hacer una acotación, es decir, una pausa y señalarlo como algo importante. He escuchado muchísima gente que divide lo material de lo espiritual. He escuchado a mucha gente que dice, a ver, desde lo terrenal te cuento, o sea, como ser humano te digo esto, pero desde lo espiritual te cuento esto. Desde lo espiritual soy pobre, pero desde lo material entonces dejo de ser espiritual. Desde lo material o humano te voy a dar las respuestas de qué es lo que tienes que hacer y el mejor consejo que yo pienso que tú debes de realizar con base en su historia y no en la tuya, porque nunca van a poder ver la tuya a menos que la hayan vivido. O, entonces, la gente siempre va a estar creyendo que hay una diferencia entre una cosa y otra, y no, es exactamente lo mismo. Tú ya eres abundante, ya lo eres, solamente que no te estás dando cuenta por todos esos miedos. No se trata, nuevamente lo digo, que analices esos miedos. No, por favor, ni los analices ni le des fuerza a eso. Para nada. Vete a la raíz. Sí, siento miedo. Bueno, si sientes miedo, sé humilde. Y en esa humildad, acuérdate, vivimos 1% y 99%. El 99% le corresponde a esa energía superior, el 1%, que sería tu 100%, te corresponde a ti. Tú vas a hacer lo que tu conciencia te dé. Lo que tu conciencia te dé en tu más alta versión basado en tu alma. Tal vez no conozcas cuál es tu más alta versión. Lo que sí vas a conocer es cómo cada cosa te eleva tu espíritu. Entonces, si yo actúo de una manera y los demás, porque eso a mí me hace sentir en paz, pues eso no tiene que ver con el espíritu, eso no te está elevando el espíritu. No es, ni siquiera te estoy diciendo que si le eleva a la otra persona, porque ese ya es su rollo. A ti te está elevando el espíritu reaccionar de esa manera, por supuesto que no. A ti él te eleva el espíritu vivir con miedo y estar sobreprotegiendo a los demás y a ti mismo y cuidándote y revisando que nadie te haga daño, por supuesto que no. Mientras tu energía, acuérdate que no atraes lo que quieres, sino quién eres. Entonces, si tu energía anda en eso, pues mandas esa señal al universo, y el universo no es que sea mala onda y que te mande las situaciones para que aprendas. No, simplemente te lo manda para que te des cuenta que no está pasando nada. Te lo va a mandar de una manera amorosa. Entre más apegado estés a las cosas, más la misma vida te muestra de manera sabia que hay que desapegarse para que seas un alma libre. Y entonces, por eso te decía que hacía esta acotación, porque la gente piensa, ay, soy un alma libre, entonces que se vayan a joder todos. No, un alma libre es un alma en sabiduría. Un alma libre es aquella que vive en libertad financiera y sabe compartir. Y no me estoy refiriendo con eso a dar el dinero, sino que sabe la persona, o sea, ya está llenita por sí misma, ya hay esta elevación de alma, de espíritu, y entonces solito se le desborda. No es que lo tenga que hacer como una acción de servicio. Porque hay veces que nos dicen, hay una frase que me gusta mucho de la Madre Teresa de Calcuta que dice: el que no sirve para vivir, o el que no vive para ser, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y me encanta eso porque desde lo más profundo es muy cierto. Sin embargo, si tú te enfocas nada más en hacer servicio, porque eso es lo que hay que hacer, porque si no entonces eres egoísta, pues obviamente tu creencia se basa en que lo eres, sientes miedo, no va a haber libertad en tu servicio, no va a haber libertad en tus relaciones interpersonales, no va a haber libertad financiera, tus patrones internos van a proyectarse en lo externo. Si te fijas cómo todo se va haciendo pelotas una vez que vas viviendo o manteniendo tu pensamiento desde el miedo. Si tú crees que no eres suficiente, entonces vas a aceptar esa creencia y harás que en tu vida nunca haya suficiente. Sin embargo, si tú crees que eres mucho, pues obviamente vas a validar esa creencia y vas a crear mucha abundancia. La vas a crear no porque tú estés realizando algo, sino porque te vas a dar cuenta que ahí está toda y que puedes tomar todos los elementos.
porque entonces el mucho será tu raíz. Poco, ego, escasez, miedo. Mucho, abundancia, que después se va a convertir en tu modo natural de ser. Entonces, sea como sea, lo importante es que reconozcas cómo está relacionado tu modo de ser con uno o ambos de tus progenitores en lo referente al dinero. Porque no importa la edad que traigas, seguramente los ves en algunas reuniones y te das cuenta que empiezan a hablar de la economía, que empiezan a hablar de la política y que todos son unos rateros, o que empiezan a decir que el mundo está horrible. Bueno, acuérdate, todo lo que entra por tus hoyitos, todo se te queda. Puedes mantener esa gran oportunidad cuando los veas para darte cuenta de manera clara. Te pones en disposición y de manera clara se te va a mostrar lo que hay que resolver dentro de ti. Intenta no meterte en esas conversaciones. Intenta no mantenerte más de 5 minutos en esas conversaciones. Intenta no señalarles que ellos no saben y que ellos no conocen esta información. Porque si no vas a generar un conflicto contigo mismo y tus reflejos. Eso que no te está gustando de ellos y de cómo están pensando es porque todavía no lo has sanado en ti. Entonces, en la medida en la que te empieces a enojar con ellos, debatiendo, discutiendo que no tienen que pensar así, pues vas a generar, o sea, tú posiblemente te generes tu propia contraataque, pues porque primero ellos no están listos y no se dan cuenta, y segundo, tú no lo has sanado y entonces lo vas a sentir mucho más tenso. Acuérdate, nada más es material que tú requieres sanar y que claramente, como estás despertando y dándote cuenta, vas a decir, ok, estos reflejos, o sea, aquí crecí, con esta gente crecí, con estas creencias crecí, con estas palabras de escasez crecí, me mantengo en ellas, me voy a mantener en esta misma colonia, en estas mismas situaciones, en esto mismo que no me está encantando. Decido modificarlo, pues entonces no me pongo a analizarlo, me voy al pensamiento raíz. ¿Ok? Pasando al siguiente punto. ¿Te acuerdas que hablábamos de tensionamientos? El primero era conciencia, después las referencias y el tercero, las experiencias. Entonces, este tercer condicionamiento nos dice: ¿qué experimentaste cuando tú eras joven en torno al dinero, a la riqueza y a los ricos? Estas experiencias son extremadamente importantes porque eso fue lo que formó o lo que fue formando las creencias o esas ilusiones, falsas ilusiones a las que tú ahora te estás ateniendo en tu vida. ¿Ok? Entonces, generalmente, si nosotros crecimos ante amargas discusiones sobre el dinero a nuestro alrededor, no importa si ganaban 1.000.000, 100 millones o $1, si existía y aquellos que ya tomaron los seminarios que di sobre ego, defectos de carácter, que es importantísimo que lo escuchen, sabrán entonces que hay personas que en esa sutileza del ego se les presenta la avaricia, se les presenta la ira, el orgullo, que detrás del orgullo, que es como el de ay, soy chingón y yo puedo con todo, en realidad está la pereza. Entonces, ¿por qué hay gente que dice, ay, qué difícil, los ejercicios son muy complicados, ay, qué difícil cambiar, ay, qué difícil, es que cómo le hago si mis patrones financieros y de comportamiento ya están tan arraigados en mí que no los puedo cambiar? Eso se llama pereza, eso se llama hueva. Entonces, empiezas a envidiar a los demás que sí cuentan con esas características porque tuvieron más huevos, no hueva, de vivir. Sin embargo, la misma vida te empieza a mover. Acuérdate que a lo que no le podemos ganar es a la vida, a la sabiduría de la vida. Y la vida te pone circunstancias para que entonces tú puedas conectar con esa abundancia.
Pero si tu hueva dice no, de plano no, porque tengo miedo, porque cómo le voy a hacer, 1000 pretextos hay, porque soy mamá, porque soy papá, porque no tengo piernas, porque tengo 4 piernas, porque tengo, o sea, siempre va a haber pretextos. Esos pretextos se les llama pereza. La pereza de vivir. La pereza de vivir ha hecho que mantengas los mismos patrones, las mismas creencias. La pereza de co-crear junto con esa energía superior algo maravilloso, que es a lo que vienes a esta vida. O sea, tú puedes decidir, o sigo en la hueva o avanzo. No te preocupes, aunque quieras mantenerte en la hueva, te decía, la vida te va a mover. Lo que sí sucede es que muy probablemente no te vaya a encantar cómo te mueva. Pues porque tú estás en esa decisión de no moverte y quedarte ahí para que te mantengan, para que te hagan todo. Prefiero gritarle al esposo o a la esposa y hacer mi pancho manipulador para que entonces él o ella hagan lo que yo quiero. Y entonces eso ya se llama conflicto. Y la otra persona, en lugar de amarse, quererse, pues entonces empieza a quejarse con todo, se conmisera, se vuelve infiel. No, esta historia seguramente ya te la sabes, se vuelve infiel, él o ella, porque el otro y la otra no me entendió, porque no está cumpliendo mis manipulaciones, y todo parte de ti. No te preocupes, el día de mañana cuando ya no esté esa persona, de todos modos te tocará ir sanando lo que vienes a sanar a esta vida. Y o te tardas y puedes decir, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto, ya no soporto lo que dice Valeria y me salgo. Salte, no pasa nada. Estás en tu libre albedrío. Lo que sí puede pasar, o sea, no te va a pasar en ese momento, no pasa nada que tú te salgas de un espacio, no pasa nada que tú no escuches algo. Lo que sí pasa es que la vida, si ya te lo está poniendo y te lo está repitiendo por todos lados, es porque quiere que despiertes en ese punto. Y si tú no estás despertando, entonces te van a ayudar, la vida te va a ayudar a que despiertes. Entonces, más bien agradécele a este gran momento en el que tú estás para tu despertar espiritual de abundancia, de riqueza, para que entonces no tengas estas creencias de que los hombres son los que tienen todo el dinero o las mujeres solamente gastan, porque las mujeres no tienen dinero. Si yo desde niño o desde niña aprendí que el que tenía dinero ahí era el papá, pues entonces de grande, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a buscar una pareja que me mantenga. Y ya no me va a mantener con dulcecitos, ya le voy a exigir, porque así digo yo. Y ya el hombre que vio que la mujer no hace, pues entonces se va a querer volver su Dios. Pero acuérdate, esta es una frase importantísima. Nadie se quiere acostar con su hijo. Nadie se quiere acostar con su madre. En el tema de pareja, cuando empiezan a jugar en estas dinámicas del dinero, ya sean novios, ya sea lo que tú quieras que sea. Cuando se empiezan a jugar estas dinámicas de usarse los unos a los otros a través del dinero, que es un ídolo falso, se está jugando un tema de manipulación. Y esta manipulación es todo lo que tiene que ver con el ego. Entonces una persona se va a quejar, va a llorar, todo movido por la pereza de construir y de crear, y de darte cuenta que estás en esa abundancia y que nunca te separaste de esa energía superior. Entonces, si tú empiezas a vivirlo y realmente a transformarlo desde ya, te prometo, te afirmo que generas cambios importantísimos. Si tú decides que no pasa nada, a lo mejor en la vida número 30,000, a lo mejor ya lo cachas. El objetivo es que no seas infeliz en esta vida. El objetivo es que te vayas dando cuenta por qué te relacionas y por qué no te relacionas con otras personas. ¿Cuáles son esos patrones de dinero? Es decir, ¿cuáles son esas creencias que están teniendo? Y más allá de las creencias,
¿Para qué están decidiendo no vivir en la abundancia? No por qué. ¿Para qué estás decidiendo no vivir en la abundancia, no vivir en la riqueza, que es exactamente lo mismo? ¿Para qué estás decidiendo no traer o no sentir una valía propia de amor propio? ¿Por qué piensas y para qué quieres mantener esa idea diciéndole a los demás o a ti mismo o a ti misma de que esa energía superior no te hace caso? Observa tus ganancias. Si tus ganancias están mayores o están mayores, felices. Yo te aseguro que no, porque no hay ganancia mayor. Deja de manipular tu propia vida y empieza a conectar con la vida. Deja de sobrevivir y empieza a vivir en libertad financiera, en libertad de espíritu, en libertad de conexión, desde tu más alta versión, la que te genera paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana para que nos vayamos adentrando cada vez más en todo esto y vayamos conectando de una manera sublime y hermosa con esta energía que ya está dentro de nosotros. Te mando muchos besos y abrazos. Gracias.